Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos aquí de vuelta en un nuevo episodio de Piso 99 con Arturo Herrera, economista, también es consultor político de marketing y también tuitero acerca de críticas hacia la opinión pública, lo que sucede en el país o lo que dice el gobierno. Además de eso, tiene una página en Facebook llamada León Economista. Arturo, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Héctor. El gusto es para mí. Y nada, ¿qué más cuentas? Pues bueno, fíjate que traigo un tema interesante, por ahí ya lo estuvimos hablando por mensaje, es acerca de la globalización. Como Ujú. sabemos, actualmente vivimos en un mundo, válgame la redundancia, globalizado, pero tiene sus errores como todo sistema, pero ha demostrado ser uno de los más favorables para todo el mundo. Sin embargo, hay países que a pesar que están globalizados, no cuentan con un sistema adecuado para incorporarse a esto. Sin embargo, para ti, ¿qué es la globalización? Bueno, cuando se habla de globalización es un término, digamos, muy amplio, muy ambiguo, ¿no? Se puede hablar de globalización como de carácter, como integración económica, como integración laboral, como barreras culturales, incluso por decirlo así, ¿no? No es lo mismo este, una globalización, digamos, económica en la que te permite importar y exportar bienes y servicios sin ningún tipo de impuesto o arancel de por medio, a una globalización cultural donde impacta a lo mejor la barrera del idioma o de la cultura misma del país que se puede, digamos, interponer con la cultura de otro país. Entonces, incluso también está otro tipo de globalización, ¿no? Que es la globalización financiera, que básicamente ya no se trata de bienes y servicios, ¿no? Sino del movimiento de grandes capitales a lo largo del mundo. Entonces, yo creo que podríamos hablar de globalización en muchísimos términos y ahí sí, pues dependerá de cuál quieras hablar para decir es buena o es mala, que yo creo que de manera general no podemos clasificarla como buena o mala, ¿no? Más bien la tenemos que juzgar por sus resultados o por los potenciales resultados que podría dar, ¿no? Yo creo que digamos, tipo de calificativos no nos ayudan a comprender mucho el tema. Así que vamos a ver. Ok, bueno, fíjate que entrando a la universidad, en mis primeras clases de relaciones internacionales, la maestra nos habló acerca de este fenómeno, principalmente en el método económico, como tú lo mencionas, porque pues la globalización sí trata de muchos aspectos. Y me comentaba algo que me pareció muy curioso, el origen. ¿Cómo surge este término globalización? Porque según mi maestra, hay varios autores estadounidenses que mencionan, liberales por cierto, que mencionan que la globalización se incorporó desde que el hombre se empezó a comunicar con otras, pues, con otros hombres, válgame la redundancia. En lo particular, yo cuando leí a Adam Smith, él mencionaba cosas acerca de libre mercado, incluso también David Ricardo por ahí mencionaba los intereses que compartían todos los países y había un ejemplo de Portugal y Reino Unido, si mal no recuerdo, acerca del intercambio de bienes. Pero ¿de dónde crees que surge ese término o cómo nace? ¿Quién realmente le atribuyó el nombre de globalización o se puede considerar como uno de los principales precursores de este término? Mira, hablar del término globalización es hablar de un término muy viejo. La primera vez que yo lo escuché, digamos, históricamente hablando, fue cuando sucedió el descubrimiento de América. De hecho, se le conoce como la primera globalización de la economía. Y aquí sí a lo mejor conviene hacer cierto apunte sobre una diferencia, ¿no? Una globalización de la economía no quiere decir un comercio internacional, ¿no? Se hace referencia a que a lo mejor ah, los alcances para comerciar entre un país y sus colonias se expandieron por todo el globo, ¿no? Yo creo que globalización básicamente viene del término, pues, valga la redundancia, ¿no? De globo. Entonces, ahí sí no sabía responderte. Sí he escuchado autores como mencionas, como Adam Smith o algunos otros ingleses que hablan del tema, pero así como decirte, ¿sabes qué tal autor se le adjudica el invento de la globalización? No, porque incluso está este francés liberal que se llamaba Frédéric Bastiat y Alexis de Tocqueville, que hablaban maravillas del comercio entre las colonias y
los estados europeos, pero así como tal el término globalización, me temo que no lo ubico de algún autor en particular que lo haya popularizado, por decirlo así. Comprendo, comprendo. Porque es interesante. Imagínate el que desde mucho antes tenían estas necesidades de compartir bienes o, bueno, e interactuar con otras naciones porque básicamente es una cosa muy útil en la vida pública o en la vida privada, porque así te abasteces de más cosas y tu pues, capital social va incrementándose. Sin embargo, surge ¿cómo decirlo? Un dilema. No porque tengas más tratados de libre comercio significa que vas a hacer más, tu economía va a crecer más, vaya, vas a tener más reconocimiento a nivel internacional. Tenemos el caso de Colombia, si mal no recuerdo, que tiene muchos tratados internacionales, pero económicamente está, pues, bien, o sea, no está tanto como una potencia, pero le va bien. Sin embargo, eso no le garantiza una amplia economía, vaya. No, el libre comercio con otras naciones no garantiza para nada a ningún país el desarrollo económico, ¿no? No es una garantía, más bien es una ventana de oportunidad. A mí me gusta verlo así. Y puede ser tanto una ventana como un dolor de cabeza. ¿Por qué? Está, por ejemplo, el caso de México en este momento. Cuando se habla de globalización y comercio internacional, también suele ir de la mano con los mercados financieros y con la inversión extranjera directa. Entonces, ¿dónde se invierte? ¿Dónde hay digamos, un mito muy grande, sobre todo en gente, digamos, de izquierda, que cree que los países ricos explotan a los pobres. ¿Y cómo es este proceso? A través de la inversión extranjera directa, que los países ricos ponen fábricas, ¿no? En países pobres y explotan a los trabajadores con salarios muy bajos. Pero si tú te vas a los datos, por ejemplo, según el Banco Mundial, cerca del 90%, si no es que más, de la inversión extranjera se da entre países ricos. Menos del 10% se va a los países en desarrollo o subdesarrollados, ¿no? Los países ricos invierten en países ricos y es parte de esto de la globalización. Entonces, ¿qué pasa cuando un país tiene muchos tratados comerciales? Tiene esta posibilidad de acceder a capital de países extranjeros, tiene la posibilidad de acceder a, al a la inversión extranjera directa. Entonces la cosa es, tenemos esa ventana, pero ¿cómo hacemos que la inversión nos llegue? Y es donde fallan muchas economías, es donde fallan los países latinoamericanos sobre todo, y donde los países asiáticos demostraron ser muy buenos para atraer esta inversión extranjera. ¿Y en qué consiste? De nada sirve que México o que Colombia tenga decenas de tratados de libre comercio con distintos países del mundo, aunque estos países sean potencia, si localmente hablando, no hay, digamos, las bases para un crecimiento económico sólido o no hay la certidumbre jurídica para la inversión extranjera. De nuevo, el caso de México, recientemente con la cancelación del aeropuerto internacional, nuevo aeropuerto internacional de Ciudad de México, con la cancelación de una cervecería que era también inversión extranjera, manda señales negativas Ujú. a los mercados externos, los países, pues a pesar de que tengo un tratado de libre comercio con México, pues ya veo que no me conviene invertir ahí, porque en cualquier momento llega un tirano, alguien que se deschavete el coco y empieza a hacer sus cancelaciones arbitrariamente, ¿no? Y esta es una mancha que por desgracia se queda en el país, más allá del sexenio del señor que hizo todo esto. Y lo mismo aplica para Colombia. Y ya no solo se trata de este tipo de seguridad jurídica, también la seguridad pública, también los impuestos y la corrupción juegan un papel sumamente importante porque ningún país extranjero, vaya, ningún país, ninguna empresa invierte para perder. Entonces, si no hemos visto resultados de la globalización o del comercio internacional en nuestros países, se debe precisamente a que nuestros países no han logrado dotar de la certidumbre a la inversión extranjera, cosa que sí han hecho países, por ejemplo, del sudeste asiático, como Corea del Sur, como China, como Taiwán, como Singapur y un largo etcétera. Ok. De hecho, ahora que mencionas el caso de México, su incorporación.
Y me llamó la atención ya que tú habías subido un video a TikTok referente a la desigualdad económica, que ahí tú explicaste que la desigualdad no significa algo malo, sino que en ocasiones representa algo pues favorable, porque si se enriquecen las personas ricas, también aumenta el nivel adquisitivo de las personas asalariadas, porque no me gusta decir el término pobre, eh, y crece. Entonces, con Salinas, ya que vamos a abrir este debate. Bueno, no es debate, sino que este tema. Con Salinas, la incorporación del Tratado de Libre Comercio abre pues prácticamente las fronteras de México a todo el mundo. En especial su principal socio comercial actualmente es Estados Unidos y Canadá. ¿Cuál fue el impacto de este Tratado de Libre Comercio con uno de los principales países capitalistas con más nivel adquisitivo y qué representó para México en ese tiempo? Bueno, en ese tiempo es difícil cuantificar el impacto que tuvo el tratado, pero digamos que podemos decir que a mediano o largo plazo convirtió a México en el principal socio comercial de Estados Unidos, lo cual no es poca cosa. Lugar que, por cierto, perdimos esta semana y China nos suplió como el principal socio comercial. Dato muy, muy triste. No sabía Ahora, eso. no, sí, sobre el principal impacto, digamos que, ¿cómo decirlo? Cuando se hacen este tipo de tratados, que son reformas muy, muy profundas, no hay reformas perfectas y tienen una serie de impactos negativos que son los primeros que se lograron percibir acá en México. Dentro de los primeros fue pues la inversión extranjera que de cierta manera pues hizo quebrar empresas nacionales y es un resentimiento que todavía cargan muchos mexicanos contra el comercio internacional, es decir, vinieron y pusieron empresas y ofrecieron bienes y servicios más baratos y pues le dio la torre a la economía mexicana, ¿no? Es lo que se nos suele decir. Este proceso tiene un nombre muy peculiar, se le llama destrucción creativa, pero deriva de que México, desde la época de Cárdenas, había tenido un gobierno muy proteccionista. Desde la época de Cárdenas se implementó lo que se llama modelo ISI, que se llama industrialización por sustitución de importaciones, donde los gobiernos ponían fuertes impuestos a las mercancías extranjeras, fuertes aranceles, para que pudieran proteger la economía interna. ¿Qué fue lo que terminó sucediendo? Bueno, que debido a la comodidad de las empresas mexicanas, debido a que, como digamos, entraban competidores, pero cuando entraban estos competidores tenían un impuesto muy alto, los precios de las mercancías mexicanas eran bastante más bajos como referencia y por lo tanto tenían la ventaja en el mercado. Entonces, ellos no se preocupaban por competir. Y yo creo que la base de crecimiento tanto de una persona como de un país, como de un equipo, como de cualquier ámbito social, es la competencia. Entonces, México tuvo un proteccionismo desde los años 40 hasta los años 80, o sea, 40 años de proteccionismo puro y duro, y cuando comenzó esta liberalización de Miguel de la Madrid y de Salinas de Gortari, pues se siente este proteccionismo, se sienten los efectos negativos de manera directa, porque entran empresas extranjeras y quiebran empresas mexicanas debido a que las empresas mexicanas, como no competían, nunca se preocuparon en desarrollar mejores productos, mejores bienes y servicios, ¿no? Y todos conocemos seguramente algún caso de alguna empresa mexicana que quebró precisamente con la iniciativa privada extranjera, como por ejemplo es el caso de Canadá, una zapatería pues muy famosa acá en México durante esos años, que quebró cerca del año 2000, tengo entendido, cosas por el estilo, pero también hay que verlo como una oportunidad porque gracias a este tratado de libre comercio, gracias a esta competencia, también nacieron empresas o se fortalecieron empresas que se hicieron transnacionales, como es el caso, por ejemplo, de Cemex. Cemex, que es una empresa de las cementeras más importante a nivel global, ¿no? O Telmex incluso, que derivó en América Móvil, que parece que tiene todo el dominio en Latinoamérica, por decirlo así, ¿no? Entonces, cuando hay competencia, digamos que se purgaron las empresas mexicanas que eran poco competitivas, ¿no? Hubo un quiebre masivo de empresas mexicanas poco competitivas, pero también surgieron empresas mexicanas muy, pero que muy competitivas. Exacto, exactamente. Y la competencia obviamente siempre es buena. Y yo escucho a personas de otras ideologías, de izquierda,
que menciona que el abrir el mercado hacia las empresas privadas a un país tiene sus consecuencias, ya que una tiendita, por ejemplo, de zapatos, como tú lo mencionaste, puede quebrar por culpa de empresario, puede dañar a su familia, pero sin embargo, esa persona pudiese pedir trabajo en esa empresa, ofrecer sus productos y puede llegar a tener un impulso bueno o encontrar algún trabajo mucho más estable y no estar dependiendo como es la vida mexicana del día a día, porque sabemos que la mayor parte de los mexicanos, vivo en México, ya se escuchó el carro, disculpa, la mayoría de los mexicanos pues viven de esta manera, sin embargo también representa una oportunidad para generar mano de obra, tal vez no ahorita, pero un sexenio anterior a este sí se abrió la puerta a varias empresas, entre ellas pues una de las reformas más famosas fue la reforma energética que pues prácticamente favoreció a México, es muy criticada, pero sí tuvo sus aciertos, vaya, o sea, esta reforma. Pero, ¿tú qué piensas? Mira, siempre lo que hace mucho la izquierda, ahorita que hablas de eso sobre las empresas quebradas, es apelar mucho al victimismo, ¿no? Es apelar mucho a los pobrecitos, ¿no? Y si nos detuviéramos a preocuparnos por los empleos perdidos de las empresas que ya no son eficientes, pues tendríamos que preocuparnos incluso hasta de las fábricas de máquinas de escribir, ¿no? O sea, pobrecitos van a perder sus empleos porque llegó la computadora que hace todo más rápido y nos permite ser más productivos. O sea, no, tenemos que aceptar que para desarrollar un país hay mercados y hay sectores que tienen que quebrar para dar pie a otros, nos guste o no, y nos podemos decir si es frío y demás, sí, pero nada en esta vida está garantizado y menos en el mercado. Ahora, usualmente nos tratamos de centrar tan solo en los aspectos negativos y dejamos pasar los beneficios mediano y largo plazo. Por ejemplo, tú que diste el ejemplo de una familia, ¿no? Que quebró su zapatería por entrada de mercado extranjero. Usualmente cuando entra el mercado extranjero, gana principalmente por precios. Es decir, digamos que si el par de zapatos en esta época te costaba 500 pesos y entre una empresa que daba el par de zapatos en 300, pues obviamente prácticamente nadie va a comprar el par de zapatos en 500 ya que tiene una alternativa mucho más barata. Sin embargo, el grueso de la población ya no tiene que gastar 500 pesos en zapatos, gasta solo 300, lo cual le deja un excedente de 200 pesos que puede gastar en otra área en la que no gastaba antes. ¿No? O sea, cuando tú tienes más dinero para gastar, puedes experimentar gastando en nuevos mercados. Y esto permite que se creen nuevos mercados derivados del excedente de la gente que tiene porque pues ya no gasta tanto en zapatos. Y derivado de ese excedente es que se crean nuevos puestos de trabajo para otras familias, para otro tipo de actividades que finalmente nos benefician a todos, ¿no? Cuando algo se vuelve más barato, no sé, por ejemplo, bueno, ahorita no hay un buen ejemplo de cosas que se hayan vuelto más baratas, ¿no? Lamentablemente. Lamentablemente no. Bueno, No, a lo mejor este podcast podría ser un buen ejemplo. ok. Últimamente el mercado de los podcasts ha crecido muchísimo. Ha habido una oferta de podcast impresionante, ¿no? Hay más personas, hay más personas que podcasts. ¿Y esto por qué es posible? Esto es posible básicamente porque los servicios de Internet, si tomamos en cuenta el precio de megabyte por la cantidad de pesos que pagamos, antes yo pagaba, recuerdo que 200 pesos cuando tenía como 17 años, 200, 300 por un megabyte, y era infinito, ¿no? Y era el más rápido, un megabyte por Un 200, megabyte, wow. un megabyte. Y ahorita, por ejemplo, pago 800, que puede parecer a lo mejor que estoy pagando más que antes, pero la realidad es que me están dando 200 megabytes. Entonces, si tú ya haces una conversión ahí, he estado ahorrando dinero en ese sentido, he estado obteniendo un mejor servicio, uno más rápido que me permite hacer más cosas, como hacer transmisiones en vivo, como subir TikToks, y básicamente puedo montarme un pequeño estudio, así como tú lo has hecho, con mucho menos dinero de lo que se hacía antes, ¿no? Entonces ahí surgió, por ejemplo, un nuevo mercado y esto es derivado invariablemente del desarrollo tecnológico que va de la mano con digamos, con la globalización, porque esta tecnología que tenemos no es mexicana, absolutamente no. El celular que yo tengo no fue construido en México.
fue construido en China, por ejemplo. Tal vez algunas partes fueron ensambladas aquí en México, tal vez algunas partes fueron ensambladas en Alemania. Por ejemplo, yo tengo un celular Huawei y la cámara es Leica, que es de una empresa mediana alemana que se especializa en cámaras profesionales, ¿no? Entonces, la globalización también lo que te permite es un desarrollo tecnológico impresionante que finalmente vemos estos resultados en costos más baratos para hacer otro tipo de actividades, ¿no? Sin la globalización, sin la internacionalización, yo creo que sería imposible, por ejemplo, que estuviéramos haciendo este tipo de contenido. Exactamente. Y ahorita hablando acerca de la economía que pues desafortunadamente no ha crecido, em, por ejemplo, el caso de AMLO, no está dejando invertir por sus acciones de ahuyentar el Aeropuerto Internacional de México. Esto se convierte en una intervención del Estado en la economía y se entiende por sistemas keynesianos, marxistas o neo-keynesianos, y mal no recuerdo, que está establecido en la economía internacional, ese término. ¿Qué, ¿Qué tan perjudicado puede venir eso para nosotros a pesar de tener un sistema globalizado? Que el presidente mismo ahuyenta la inversión extranjera, como ya vimos los casos al principio, y también uno que me gustaría mencionar, que es el de Tesla en Guadalajara, que por las palabras de AMLO ahuyentó esa empresa y siento que es una de las más reconocidas que se está encaminando mucho al futuro de la industria automotriz, pero gracias a estas declaraciones que da el presidente, desafortunadamente se va. O sea, no da oportunidad para el crecimiento de empleos para mano de obra. Bueno, cuando un presidente hace este tipo de declaraciones y espanta la inversión extranjera no se queda parada, va a buscar otro lugar, ¿no? Entonces, alguien está cosechando en este momento lo que México está perdiendo de inversión extranjera. Alguien se está viendo beneficiado. Puede ser algún país en, en el sudeste asiático, puede ser otro país latinoamericano, puede ser incluso el mismo Estados Unidos. Pues en el caso de Tesla, pues Tesla decidió moverse a una planta a Texas. Entonces, ¿cómo puede impactar? Este impacto es principalmente a mediano y largo plazo. Es decir, México tenía un crecimiento sostenido del 2-3% en los últimos 12 años, en los últimos 18 años, de hecho, no con los gobiernos de Fox, de Calderón y de Enrique Peña Nieto, había tenido un crecimiento económico sostenido y esto nos permitió a los mexicanos tener acceso incluso a mejores créditos, a mejores niveles de vida, a mejores salarios, aunque pues mucha la gente no lo cree, pero sí, o sea, a lo mejor no toda la población se vio beneficiada en la misma magnitud. Es cierto que México tiene mucha pobreza, pero era el camino, ¿no? Era el camino para ser un país desarrollado, que recordemos, un país no se vuelve desarrollado de la noche a la mañana. Entonces, esto que está haciendo Andrés Manuel es cortar ese camino, ¿no? Es hacernos que nos quedemos parados ahí e incluso podamos retroceder. Entonces, ¿qué pasa con la inversión extranjera que ya está colocada aquí en México? Ante este peligro, las empresas pueden o podrían buscar vender sus activos aquí en el país porque simplemente no les conviene, ¿no? Sobre todo por el tema ya no nada más de la inseguridad jurídica con referencia a que se espanta la inversión extranjera, ¿no? Sino, por ejemplo, a otro tipo de temas como el hecho de que México, el gobierno mexicano, por desgracia, ha estado o parece que ha estado muy entrelazado más que nunca con el crimen organizado, sobre todo por la reforma que querían pasar a Banxico, y esto da muy mala señal. O sea, tú como inversionista extranjero, no te conviene invertir en un país donde sabes que gobierna el crimen organizado. Entonces, puede que busques otros países para invertir o incluso tratar de liquidar tus activos en el país donde invertiste, ¿no? México sí tiene mucha inversión extranjera. Hablando, por ejemplo, de Jalisco, Jalisco, Intel tiene muchísima inversión aquí, muchísima, y también muchísimas empresas de Israel. También está el caso de HP, también tiene una inversión fuerte, maquiladoras de electrónica como lo es Jabil o Flextronics, y son inversiones extranjeras muy fuertes. ¿Qué pasaría si de repente se van o liquidan sus activos? Simplemente, pues mucha gente pasaría a dejar de tener trabajo. Esta empresa que le maquila, por ejemplo, a teléfonos como Samsung y demás, dejaría de maquilarle a Samsung, tendría que buscar otro tipo de
digamos, de contratos, de convenios, y no es lo mismo. Entonces, yo creo que sí puede ser muy negativo el hecho de que el presidente esté dando malas señales, el hecho de que el gobierno parezca tener fuertes vínculos con el crimen organizado, puede limitar muchísimo la inversión extranjera del país y por consecuente, pues, disminuir el ritmo de crecimiento, que pues ya lo estamos viendo, ¿no? México ahorita, en este momento, tiene una economía casi el 10% menor a como la tenía en el 2018. Llegar a esos niveles nos va a costar muchísimo. Y es muy triste decir, en el último año de Peña fue el punto económico más alto del país y vamos a tardar en alcanzar ese punto económico que no era tan alto, pero pues estábamos ya encaminados. Pues sí sería algo muy negativo. No te puedo cuantificar cuán negativo porque lo malo de la inversión extranjera es que es muy caprichosa. Ok. Se puede ir muy rápido, se puede ir muy, muy rápido. Ese es el gran problema en este caso, de la globalización, que fue lo que pasó en el periodo de Salinas de Gortari, que Salinas de Gortari le abrió las puertas a capital extranjero y la inversión extranjera, sobre todo con un instrumento, ¿no? De los famosísimos tesobonos, que en teoría debieron haber funcionado. ¿A qué me refiero con teoría? En teoría, mientras la inversión extranjera continuaba, nunca hubiera que, digamos, nunca se hubiera tenido que depreciar el peso para equipararlo ante las fugas de capital. O sea, si mientras la inversión extranjera seguía, México iba a seguir creciendo, iba a ser algo sostenido. Pero ¿qué pasó? Pues mataron a Colosio, secuestraron a empresarios y hubo un movimiento de insurrección en el sur. Y esas son señales. Esas señales que dijeron al mercado internacional, ¿saben qué? No es seguro invertir en México, vámonos. Y es como quitarle digamos, el tratamiento directamente a una persona que se está curando del cáncer. De repente le quitas la quimioterapia y la respuesta es inmediata. México necesitaba ese flujo de capital extranjero y se le fue. ¿Por qué? Por cuestiones políticas de inestabilidad. Lo malo es que en ese entonces no fueron a propósito, no fueron autoinfligidas, ¿no? Y tristemente ahora sí son autoinfligidas desde el mismo gobierno. No sabemos qué cosas negativas podría acarrear. Exactamente, porque había visto una portada de El Reforma, ese famoso periódico odiado por Andrés Manuel López Obrador, que menciona que México tiene un porcentaje de no crecimiento económico del 15% alrededor, si mal no recuerdo, cosa que no se había visto antes desde la Gran Depresión aquí en el país. Entonces es muy alarmante. Voy a ver si la tengo porque se me hace que sí. Aquí está, crisis económica. Déjame abrirla. A ver, porque ¿qué tan grave puede estar un país al momento que te mencionan esto? Ah, aquí está. Es de, perdón, me equivoqué, el porcentaje es de menos 8.50% en 2020. Ujú. A ver, tiene su peor caída. Sí, aquí está. Tiene su peor caída desde la Gran Depresión. 2020, la peor crisis mexicana. Menos 8.50% en 2020. O sea, que inclusive muchas personas dicen, no, es que fue por el coronavirus, no, es que fue por el COVID, por el cierre de muchas pequeñas y medianas empresas, porque muchas empresas se fueron, o por la corrupción. Sin embargo, este problema del bajo crecimiento económico ya viene desde el año pasado, ya viene desde mucho antes del coronavirus con la llegada de Andrés Manuel, de su toma de protesta, al ahuyentar a los empresarios, como ya lo mencionamos, porque realmente es un peligro para México, o sea, para el crecimiento. No, no entiendo la política exterior. Yo como internacionalista en formación, me parece aterrador ese tipo de acciones empleadas por el presidente y digo, venga, o sea, ¿qué nos espera o qué vendrá después? O sea, afortunadamente ya vimos que para la próxima legislatura se están armando mucho y tú me lo mencionaste en un en vivo que hicimos, que aseguras que va a perder la mayoría morena en el Congreso de la Unión. Y ojalá pase eso, porque de no serlo, seremos una tercera Venezuela, quién sabe. Sí, yo creo que podría ser. Mira, el gobierno ha demostrado ser muy inepto, desgraciadamente, pero a veces uno piensa,
Y si esto es a propósito, ¿por qué lo harían? Decía Peña que ningún presidente, ¿no? Se despierta pensando en cómo joder a Vamos México. para Y uno México. diría, es que este presidente parece que sí se despierta, ¿no? Y ponen el meme Y de que, buenos días, ¿cómo está? De la mañanera. yo te pregunto, Edson, Sí, digamos que te dicen que es a propósito todo esto, que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho todo esto a propósito, siendo consciente que le está dando completamente en la torre a la economía, a las familias en general. ¿Qué pensarías al respecto? ¿Por qué? que es un pendejo. No digo maldiciones en mi podcast y lo voy a poner como que explícito, pero que es un pendejo. No, Sinceramente, digamos que no es un pendejo. Digamos que lo está haciendo a propósito y que es consciente del daño que está haciendo. ¿Por qué lo estaría haciendo? por rencor, por venganza, porque durante muchos años ha querido estar en el poder y muchos amigos me comentan que también coincido con ellos cuando hablamos del tema, que es una persona que está obsesionada con controlar al país, obsesionada con tener algo que siempre deseó, pero que en su tiempo nunca lo tuvo y ahorita que lo tiene, lo hace por rencor. Como las declaraciones que da con Calderón, que parece que lo trae tan enterrado en la mente por esa derrota que tuvo en 2006. Y todo esto lo que está haciendo, si lo hace a propósito, yo digo que es por rencor, por puro capricho, ya que en su tiempo no se le dio la oportunidad de gobernar y ahora que la tiene, piensa que todo es de la misma manera y que va a poder, y si orina todo o si hace una estupidez, lo puede remediar. O sea, él se cree intocable, él piensa que puede con todo y si lo hace a propósito es porque puedo mejorarlo, pues no me pueden tocar, soy intocable, soy el presidente. O sea, es una persona que está obsesionada con el poder, una persona que está corrompida y que el AMLO que vimos en campaña, bueno, a mí no me tocó verlo porque pues tenía menos edad, vayas en 2006, 2005, yo veía videos ya en la facultad, o el AMLO del 2012, ese sí me tocó verlo en la televisión, no es el mismo que está ahorita, o sea, como que tuvo tres facetas y de las peores que nos pudo haber tocado, pues desafortunadamente tocó en los años en donde yo estoy más consciente de la realidad y pues si nos tocó ahorita, no sé cuál sea el camino y si lo hace a propósito es un imbécil, completamente. Mira, coincido en que es un imbécil y dijiste algo muy, muy cierto sobre por qué está haciendo todo esto a propósito, si es que lo está haciendo a propósito. Yo pienso personalmente que lo hace a propósito, que sabe que está dándole en la torre a la economía, sabe que está empobreciendo a millones de mexicanos y lo está haciendo a propósito. Y es precisamente para controlar el poder. Es eso. Digamos que no es un, digamos, pendejo. No, el señor sabe muy bien lo que está haciendo y lo está haciendo para los gobiernos de izquierda y que se ha usado a través de la historia, que se hizo en Cuba, que se usó en Venezuela, que se hizo en Nicaragua, y básicamente se trata de empobrecer a la población, de aislarla para que dependa completamente de ti. O sea, por eso este empobrecimiento generalizado de la población va de la mano con la repartición de los recursos de la clase media principalmente, ¿no? Es decir, yo empobrezco a la gente, pero yo no los empobrezco porque es culpa de la economía, pero sí, mira, yo gobierno, te voy a dar una beca de 4,000, 8,000 pesos al mes, no sé, y como va a ser tu único sostén, vas a estar muy agradecido. Y no solo eso, sino que cuando hay un empobrecimiento generalizado de una sociedad políticamente se vuelve menos inactiva. Por ejemplo, siempre he pensado que temas como el cambio climático importan mucho, pero solo importan en países ricos, porque en los países pobres, los países subdesarrollados, no le vas a decir a la gente que se cuide de las bolsas de plástico, no vas a decir a la gente que contamine menos con el coche. Si su dinero apenas alcanza para hacer eso, porque, por ejemplo, en cuestión medioambiental,
todo lo que tiene que ver con reciclaje, todo lo que tiene que ver con desarrollo sostenible es mucho más caro y es un lujo que no nos podemos dar. Entonces, cuando una sociedad tiene más ingresos, se vuelve más empática y más consciente forzosamente, como lo es en Estados Unidos, como lo es en Europa. Y no es el caso tanto en México, pero empezaba a ser, ¿no? Entonces, cuando una sociedad tiene más dinero, es políticamente más activa en general. Entonces, ¿qué pasa cuando la empobreces? Se vuelve políticamente menos inactiva. Entonces, Andrés Manuel lo que está haciendo es empobreciendo a la clase media para poder cimentar, para poder forjar su tiranía, para poder dejar a su partido ahí como una especie de dictadura como nació en los 70. Desconozco si el señor tenga ganas de reelegirse, pues a lo que cantan las aguas, a lo que he escuchado por ahí, parece que sí tienen ciertas intenciones de reelección, o por lo menos de que sus seguidores lo reelijan. Pero el punto es este, ¿no? El empobrecimiento de la sociedad mexicana, yo creo que es completamente a propósito para poder controlarla más fácilmente. Reelección, manipulación, control del electorado. Es un genio, ¿no? Es un genio este señor que esperemos si no se reelija, que esperemos si su legado solo dure 6 años, que solamente se quede con un mal recuerdo en México y que no triunfe, porque realmente es una persona que sí te lava pues el cerebro. O sea, tú lo Ujú. escuchas y es un populista de que siempre encuentra, está el victimario y la persona que le hizo daño. Entonces, en este tipo de cosas, por ejemplo, el culpar a la mafia del poder, de corruptos, así se la llevó, llegó al poder, ya no le menciona, ahora dice, no, es que me dejaron el país en ruinas. Y yo de que, amigo, a Cedillo sí le dejaron el país en ruinas y el vato se puso a trabajar y hizo un muy buen desempeño durante su sexenio, a pesar que a él no le correspondía ser presidente. La candidatura original fue de Colosio, pero ya sabemos lo que le sucedió. Sin Ujú. embargo, este señor Cedillo dijo, pues, ¿sabes qué? Pues para adelante. Y se pudo recuperar y le entregó literalmente en una bandeja de plata a Fox el país. O sea, son ese tipo de situaciones que dices, dude, a Cedillo le dejaron peor el país. O sea, a Cedillo lo dejaron en una crisis económica horrible y a ti que te lo entregaron pues estable, bien, para que no la orinaras, terminaste haciendo lo peor de lo peor. O sea, Pues de hecho, literalmente el señor pudo no hacer absolutamente nada durante su gobierno, literal. Y con las reformas estructurales que había dejado Peña, México hubiera gozado de inversión, por ejemplo, inversión energética, inversión extranjera, en todo, o sea, lo tenía todo México para crecer, lo tenía todo para dejar de ser un país en desarrollo y convertirse en un país desarrollado. Pero ¿qué pasó? Pues llegó este señor así, o sea, literalmente pudo haber incluso pasado como una especie de héroe, porque de nuevo, él iba a recolectar todos los beneficios, así como Fox recolectó muchos de los beneficios de Cedillo, Andrés Manuel pudo haber recolectado todos los beneficios derivados de las reformas estructurales, pero simplemente el señor no quiso soltar el poder. El señor simplemente quería volver a monopolizar el poder en la figura presidencial. así es, y ahí es cuando vemos las desventajas que tiene la globalización en cuestión cuando llega un nuevo mandatario, un nuevo presidente que destruye completamente un modelo que ya está en formación, que te lo dejan en vías de desarrollo, no estable, pero sí en vías de desarrollo. Llegas con tus políticas públicas obsoletas y ¿a dónde vamos a parar? O sea, prácticamente a la nada. O sea, no encuentro el sentido. Y fíjate lo que pasó con lo de la vacuna. Con este Biden, cuando le marcó y Biden se negó a ayudar a México para las vacunas. Dijo, ¿sabes qué? Primero los americanos. Y es ahí cuando cuando se les advirtió a López Obrador de que, ¿sabes qué, güey? Pues felicítalo y reconoce el triunfo. Trump perdió, no hay de otra. Pero el señor muy aferrado a que no, es que, y si le hacen fraude electoral como a mí, o sea, ¿qué necesidad, vaya? ¿Qué necesidad de hacer estas declaraciones cuando prácticamente es tu vecino? Y ahí estamos viendo las consecuencias. Aunque Biden no es muy diferente a AMLO, eso sí está claro. Sin embargo, pues no está
acorde como es una invitación de diplomacia, vaya, o sea, actos diplomáticos te traen buenos aciertos. Sin embargo, cuando no lo llevas a cabo, cuando sigues en tu totalitarismo, autoritarismo, como lo quieras llamar, trae sus consecuencias. O sea, ayer Estados Unidos vacunó alrededor de 1 millón de personas. México vacunó a 300,000 personas En todo lo que va. en todo lo que va. Sí. O sea, es terrible, imagínate. Supuestamente acabaremos dentro de 8 años de vacunar a la población si seguimos con el plan que tiene Andrés Manuel. En Estados Unidos Y van a eso acabar quién en junio. sabe, porque según yo las vacunas tienen un periodo, ¿no? De entre 1 y 2 años, no estoy seguro de cuánto. Entonces sería revacunar a todos otra vez. Y uno pensaría que por el hecho de ser vísperas a elecciones, el señor se hubiera puesto las pilas con la vacuna, pero ni eso, o sea, eso ya te habla de que el señor es completamente indiferente. No sé en qué esté pensando, pero la salud tampoco es su prioridad, o sea, ya no solo la economía, sino la salud de los mexicanos, y no sé, incluso su mismo, digamos, este, no sé qué tan inteligente sea para Andrés Manuel, pensando electoralmente, en no haber vacunado a la población mexicana, en no haber hecho lo posible para invertir en vacunar a la población mexicana, porque, por ejemplo, países latinoamericanos que están dando el ejemplo, está el caso de Brasil, está el caso de Chile, que están llevándose de calle completamente al sistema de vacunación mexicano. Pero ¿por qué si México está en elecciones no hace esto? ¿Por qué si México está en elecciones ni siquiera se les ocurrió haber invertido en comprar vacunas? Eso hubiera funcionado mucho mejor que cualquier programa social para comprar votos. Así que ahí sí, de plano, yo no sé en qué estaban pensando, si realmente lo desestimaron, si realmente pensaron que el dinero que hubieran invertido en vacunas lo invirtieron mejor en sus otros elefantes blancos, no sé, es todo un tema. Y claro, le jugó en contra también, pues, este, ser tan intervencionista, porque este gobierno fue muy intervencionista en las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Desde que Andrés Manuel fue a visitar a Trump en temporada electoral, ¿no? A firmar no sé qué carta rara, simbólica, y, y apoyarlo con su teoría del fraude, pues obviamente hubo una intervención completa, ¿no? Por parte del gobierno mexicano en las elecciones de Estados Unidos. Y los demócratas, nos guste o no, son muy vengativos en ese sentido, ¿no? Y obviamente no olvidan este tipo de gestos y de guiños. Exactamente, o sea, ya lo vimos con el caso de Cienfuegos, Lozoya, que imagínate decir que las CIA es las DEA y las CIA es de los eh, organismos de seguridad que son corrompidos, que son corruptos, Ujú. hechas de cabeza. Entonces, estas políticas que nos están tocando ahorita vivir realmente son lamentables. Esas serían las desventajas de cuando un mandatario llega al poder. Pero bueno, mi estimado, ¿qué te parece si proseguimos con las preguntas de Instagram? Claro que sí. Como ya saben, amigos, las preguntas de Instagram se hacen cada lunes por si gustan hacérmelas llegar o si no hay en mi propia historia, lo voy a colocar. Y bueno, vamos aquí con la primera que habla acerca de un tema interesante, acerca de los países capitalistas. Pregunta Guifarrito, ¿cómo está el asunto de los países que se hacen llamar capitalistas, pero gobiernan con una dictadura, perdón, y una corrupción? Muy bien, hay que entender esto. No existe ningún gobierno en el mundo, ni uno solo que no sea corrupto, que no tenga un solo caso de corrupción en su historia, incluso historia reciente. No hay ni un solo gobierno en el mundo. Hay gobiernos que sí son menos corruptos que otros, pero ese es otro tema. Entonces, primeramente, pues todo gobierno va a ser corrupto. Ahora, sobre que son dictaduras, sí ha habido casos muy interesantes de países capitalistas que se desarrollaron bajo dictaduras. Tal vez el caso, por ejemplo, de Chile o incluso el caso de Singapur, ¿no? Que fueron, o incluso el caso de China, ¿no? China es una dictadura del Partido Comunista, aunque es un país capitalista, pues así se llama el partido que lo dirige, ¿no? El Partido de la República Popular China tiene una dictadura que es el Partido Comunista Chino, ¿no? Entonces, ¿por qué estos países son dictaduras? Bueno, acordemos que el capitalismo no es un sistema político, es un sistema económico, ¿no?
El sistema político puede ser una democracia, puede ser un parlamento, puede ser incluso una especie de, digamos, monarquía, una monarquía parlamentaria o incluso un gobierno absolutista y puede ser muy, muy capitalista. Ah, entonces hay que aprender a tener esa diferencia, ¿no? Puede ser un sistema capitalista aunque el gobierno sea una dictadura. Y es el caso de nuevo de Chile. Chile se volvió capitalista debido, y ahora aquí podríamos hablar a lo mejor de las directrices que el gobierno elige sobre la política económica, ¿no? El gobierno puede ser una dictadura, como es el caso del gobierno de Chile otra vez, pero el gobierno de Chile, bajo la tutela de Pinochet, escogió tener un sistema económico capitalista, ¿no? Ujú, Básicamente. así es. Y en caso de Venezuela, en Venezuela era una democracia. Venezuela antes de convertirse en una dictadura socialista era una democracia. Y democráticamente escogieron un sistema socialista, ¿no? Entonces, del sistema político puede devenir el sistema económico, pero esto no quiere decir forzosamente que esto no quiere decir forzosamente que una dictadura esté relacionada directamente con capitalismo o socialismo o una democracia sea completamente asociada a una economía capitalista, ¿no? Puede darse cualquiera de los dos casos. Ahora sobre por qué hay tanto énfasis en las dictaduras capitalistas. A lo mejor es por su éxito. ¿A qué me refiero con su éxito? Me refiero a su éxito económico principalmente. La dictadura de Pinochet, nos guste o no, le dio a Chile tasas de crecimiento de hasta el 11% y lo convirtió en el país más desarrollado de Latinoamérica. En el mismo caso de la dictadura de Singapur. Singapur es de los países más ricos, no solo del sudeste asiático, sino de todo el mundo, con de los PIB per cápita más alto, menos corrupción, más seguridad y demás. Y todo ese sistema político emanó, porque creo que ya es una democracia, pero emanó de una dictadura. Lo mismo, el sistema político chino es una dictadura del Partido Comunista Chino, sin embargo, tienen un sistema económico capitalista, a pesar de su sistema político, que es una dictadura, digamos, socialista, se hace llamar ellos, o ellos dicen que su partido es comunista, pero su sistema económico es completamente capitalista. Entonces, no hay una relación directa entre dictadura y capitalismo, dictadura y socialismo, ¿no? Más bien hay que aprender a hacer esas dos diferencias. Es diferente un sistema económico a un sistema político y no están directamente relacionados. Exactamente. O sea, claro está que ningún sistema se abstiene de la corrupción. Eso yo me acuerdo que lo había visto en mi materia de ciencias políticas, en el cual habla que la corrupción es un fenómeno que siempre pasará en cualquier momento de la vida. O sea, con cualquier cosa que tú hagas se considera como corrupción, saltarte la fila, tener a alguien que te pueda vender algo más rápido. Esos son, o sea, cosas de corrupción muy mínimas. Entonces, nunca va a existir un gobierno que realmente no sea corrupto como tú lo dices, al igual que ningún gobierno capitalista va a ser el menos, que no va a cometer ningún acto de corrupción, o sea, siempre habrá este tipo de actos ilícitos, desafortunadamente, pero es lo que suele pasar, o sea, Uh -huh. que si pasa, es algo lamentable, pero no se puede controlar a los terceros que tienen diferentes objetivos, vaya. Uh -huh. Sí, yo creo que nada más agregaría que, bueno, no creo que un gobierno se pueda describir a sí mismo como capitalista, ¿no? No es un sistema político el capitalismo, ¿no? Más bien es un sistema económico. Vamos a hablar de gobiernos que sí que respaldan el sistema económico capitalista, pero no son gobiernos capitalistas, ¿no? No son parlamentos, son democracias, son dictaduras, etc. Es como el famoso neoliberalismo, de que el neoliberalismo es un sistema político. Yo, no, el neoliberalismo es un sistema económico derivado del capitalismo. No, es que sí fue un sistema político para empobrecer a todos, nos trajo mucha pobreza, nos trajo mucha desigualdad. Fuimos Venezuela 2 con Salinas de Gortari, ¿no? Lo que dicen siempre los famosos chairos y, carnal, carnal, por favor, carnal. Uh -huh. No, no encuentro la lógica en ellos, pero bueno. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué opinas sobre el tabú que tienen los medios hacia el tráfico de menores? Ok, aquí es donde nos tenemos que preguntar cuál es el papel de los medios. A mí no me agradan muchos medios de comunicación. Y supongo que hay medios de comunicación que me agradan y los consumo, y hay medios de comunicación que no me agradan y no los consumo, ¿no? Exactamente. Básicamente se trata de eso. Y hay medios que no tienen tabús.
digo, no sé que en Monterrey qué medios no tienen tabús, pero por ejemplo, acá en Guadalajara está el tren, muy parecido a un medio en México que se llama el Metro, ¿no? Que son periódicos bastante que publican asesinatos, cosas muy turbias, muy perturbadoras que pasan, ¿no? Aquí en la ciudad. No sé en Monterrey qué medio es así de amarillista. Es El Sol de México, los periódicos que yo he visto, y de momento ya, o sea, no, tal vez por el mismo algoritmo de Facebook o de Instagram, no me muestran tantas noticias de periódicos que no llego a consumir, porque si hay demasiados, por ejemplo, voy a mencionar uno, Regeneración. Ujú. Es un periódico que literalmente te llega a la puerta de tu casa y te ponen en la primera plana, AMLO se recupera del COVID, fuerza presidente. Y Regeneración es un medio de Morena, entonces te hacen ver a, te lo digo la tramvaya, o sea, vienen hasta los siervos de la nación a entregártelo y decirte, no, es que aquí está El Salvador, ya se recuperó del COVID, y no se medicó, estuvo muy bien cuidado. Y yo, sí, carnal, pero eso díselo a las miles y miles de familias que ya perdieron a su familiar porque no los dejaron entrar al sistema de salud o a un hospital por, porque no hay y porque no se presta el dinero, mientras este carnal se la pasó en el Palacio Nacional como rey, atendido con una atención médica, válgame la redundancia, de primera calidad. Entonces, no le veo el Bueno, chiste de adularlo. en este sentido, yo creo que los medios de comunicación tienen este tabú de no hablar del tráfico infantil, a lo mejor porque ellos consideran que no les traería, digamos, vistas, que no les traería el suficientemente público. Así se comportan los medios. A veces nos gusta pensar que tienen una agenda preparada por George Soros o algo por el estilo, pero no. Si hay medios que tienen una ideología muy cantada, de izquierda, por ejemplo, como los del New York Times, se me ocurre, o más de derecha, como los del Wall Street Journal, pero simplemente hay que entender esto, los medios están hechos para el mercado que los demanda. Y si no Sí, se habla del caso de, digamos, de tráfico infantil, es porque no se demanda lo suficiente. Y no es que el tráfico infantil no sean casos importantes y no se tengan que reportar, sino que a lo mejor los medios consideran que no les va a traer, que a la gente no le importa lo suficiente. Entonces ya es un problema no de los medios, ¿no? sino Sino que de la la gente que sociedad. no está, de la sociedad que no está tomando importancia. Pero sí ha habido casos, ¿no? Incluso de películas que han tratado de sacar esto. Creo que en el 2016, si no me recuerdo, 2016, sí, salió un documental que ganó, como que ganó un Oscar. Se llamaba Spotlight, que hablaba precisamente de algo por el estilo, ¿no? No Ok. sé si, No lo he entonces, visto, pero hay uno que también salió en Netflix. Jeffrey, algo así. Jeffrey Epstein, Sí, ajá, ese caso que fue durante el año antepasado ya, donde lo ajá. arrestaron y que supuestamente se suicidó, dicen. Y fue muy sonado, o sea, por el tráfico infantil que tenía, donde varios expresidentes de Estados Unidos y varias figuras de Europa lo visitaban y hay fotografías en donde están con personas prácticamente, pues, en este tráfico de menores que son obligados a favores, pues, muy desafortunados. Entonces, posiblemente es porque no, la gente, como tú dices, no le interese y los medios lo vean de la manera más fría. Si no les interesa, no vende, entonces no lo voy a poner. A menos que sea un escándalo de un político o de un superestrella, ahí lo pondrían. Mira, no he visto el documental de Netflix, pero mira, otra cosa que los medios nos dan cosas que nos entretengan. Netflix es un medio de comunicación, ¿no? Estamos de acuerdo. Y Netflix sí que ha, digamos, entrado mucho al campo de las teorías conspirativas. ¿Por qué son tan populares las teorías conspirativas? Hablando del terraplanismo, hablando de las vacunas, porque la gente los consume y hablamos de gente incluso con alto nivel adquisitivo. Entonces, digamos que yo creo que los medios nos dan un reflejo de lo que nos interesa como sociedad. Desconozco, no he visto el documental de Jeffrey Epstein. Espero mm, que sea exagerado, la verdad, porque no me gustaría pensar.
que vivimos en un mundo tan cruel en este sentido. No me gustaría saber, bueno, me gustaría saberlo, pero no quisiera pensar que realmente vivimos un mundo así de cruel. Pero Netflix también hay que entender que como medio da a la gente lo que pide y el morbo también mueve muchísimo. El morbo, es decir, Exactamente. hay muchos políticos involucrados, porque mira, si Netflix, digamos que si hubiera una especie de George Soros o estos políticos estuvieran muy preocupados por su reputación, que sí, yo creo que sí lo están, pero no tienen el poder que nos hacen creer que tienen, porque si no ya habrían tumbado ese documental, por decirlo así, ¿no? Ya habrían hecho, ¿saben qué? Bajen eso porque están creando ideas en la gente que no nos convienen. Exactamente. Pero bueno, eso es todo por las preguntas de Instagram. Realmente son temas muy, muy controversiales, muy desafortunados por las personas que les toca vivir este tipo de abusos, que no se le desea a nadie prácticamente. Pero bueno, ya para finalizar este capítulo 2 de Piso 99, si gustas decir tus redes sociales, Arturo. Claro que sí, Edson. Mis redes sociales pueden encontrarme en Twitter como @artiherrera y en TikTok también como @artiherrera, sin signos de puntuación nada más. Arti Herrera, pues Arti de Arturo. Y te agradezco muchísimo, Edson, la oportunidad de estar aquí y platicar contigo y permitir compartir lo que sé, lo poco que sé de economía. No te preocupes, al contrario, es para mí un gusto. Ya hemos charlado por TikTok en vivo y tienen un excelente contenido, se lo recomiendo. Al igual si quieren ver cosas de economía, cosas muy que sirven demasiado, o sea, que en verdad no las conocías, hasta términos que dices, wow, o sea, esto existe y lo ven con mi estimado. Y pues bueno, mis redes sociales ya las conocen, es @EdsonAlexisMX en Instagram y en Twitter. Y en TikTok es @EdsonAlexis con doble S. De mi parte sería todo. Arturo, ¿quieres decir algunas palabras antes de finalizar para nuestros oyentes? Pues nada, muchas gracias por estar aquí, por escucharnos, por compartir su tiempo con nosotros y esperemos que pronto pues nos podamos comunicar otra vez. Excelente. Así que buenos días, buenas noches y hasta luego amigos.